hablaremos sobre la vigencia del pensamiento político de Antonio Gramsci para la Revolución Latinoamericana. Antonio Gramsci es conocido como el marxista de la superestructura. Postuló necesario forjar una hegemonía cultural popular que conlleve a cambiar el Estado capitalista por el Estado socialista. La interrogante actual sería: ¿qué tan valiosos son sus aportes para una revolución social en América Latina? Para dilucidar esta duda, he recurrido al libro de Luciano Bassapolo e Isabel Monal, titulado Con Gramsci en el alba de nuestra América, publicado y traducido el año 2016, una compilación de ensayos aportado por intelectuales rigurosamente seleccionados. En esta obra encontramos puntos novedosos e importantes para la izquierda socialista latinoamericana, que simplemente al estudiarlo debe tenerlo bastante claro. Gramsci decía que lo más difícil de cambiar en una sociedad es la fuerza de su tradición, que lo cimentan la educación oficial, la religión y los medios de comunicación. Esta fuerza de tradición lo llamaba el sentido común o la hegemonía cultural, aparentemente rígido, pero que en realidad se transformaba continuamente, enriqueciéndose con nociones científicas y filosóficas que se introducen en las costumbres populares. Gramsci planteó que el dominio de una sociedad se fundamenta en la hegemonía cultural del opresor, pero tras lograr un consenso con la clase dominada, y que para ello el Estado tenía diversos mecanismos para lograrlo. Sin hegemonía perdería legitimidad. La palabra hegemonía proviene del término hegemón, que significa poder o dominio en un terreno específico que impide la expresión del contrario. Por tal razón, la preocupación de Gramsci era cómo deconstruir los soportes ideológico-culturales de las clases dominadas y desarticular los núcleos donde se cimienta la visión de la sociedad burguesa. El ensayista Joaquín Miras, en esta obra, precisa que la hegemonía consiste en sostener un ethos cultural que permite vivir ordenadamente bajo un proyecto político que consolida un sujeto comunitario. Este ethos, cuando se desarrolla lo suficiente, exige la creación de nuevas leyes, acorde obviamente a la nueva cultura de vida, dando como consecuencia que se sustituya el aparato político por uno nuevo. Por otro lado, Gramsci plantea que es la hegemonía cultural popular la única que puede eliminar definitivamente un modelo de Estado, sustituyéndolo por otro, obviamente. Por ello, no resulta posible sostener una constitución que no sea orgánica con el nuevo modo de vida protagonizado por el sujeto comunitario. Hegel decía que la constitución de un Estado nace de sus costumbres y usos materiales, y que cuando una constitución choca con ellos, ésta salta por los aires. Gramsci puso en evidencia la superioridad del sistema hegemónico cultural sobre el sistema coercitivo del Estado, razón del por qué Alessandro Manzoni manifiesta que el proyecto marxista en realidad es un proyecto de conocimiento. En la misma línea, Isabel Monal sostiene que al estudiar a Gramsci en Latinoamérica siempre debe asociarse al pensamiento de José Carlos Mariátegui y de Julio Antonio Meyer, constituyendo el acervo político de la izquierda latinoamericana. Gramsci diferencia el dominio hegemónico del dominio coercitivo. Si hay crisis de legitimidad en el Estado, es porque el dominio hegemónico va perdiendo fuerza, y que el Estado responderá mediante represión o dominio coercitivo. Pero si las clases subalternas logran formar un grupo social homogéneo, significa que su triunfo será inminente. Gramsci recomienda que la lucha ideológica se ensamble a la lucha económica y política, si se quería triunfar. Esto es real porque muchos partidos de izquierda se han ideologizado tanto que no exploran el campo de la economía y la estructura política del Estado. Gramsci describe la guerra de movimientos y la guerra de posiciones. La primera se refiere a la toma violenta del poder y la segunda a la toma pacífica. Sostiene que la guerra de movimientos de un pueblo
es producto de la imposición de este camino como única salida. Y respecto a la guerra de posiciones, se puede deducir que la misma no logrará su fin si no logra una hegemonía cultural popular. Puesto que pueden ganarse gobiernos mediante elecciones, pero debemos recordar que aún no se ha ganado el poder. Hugo Moldiz precisa que en Latinoamérica no se ha producido últimamente una guerra de movimientos que concluya en la toma del poder. Por el contrario, se debate en una auténtica guerra de posiciones que acelera el derrumbe del neoliberalismo, y en este trance describe la existencia de 4 grandes momentos del proceso revolucionario. En el primer momento se desarrolla una crisis entre la sociedad política y la sociedad civil sin que haya un nuevo proyecto político alternativo al orden vigente. Las masas salen a las calles, pero de manera dispersa. Las clases subalternas no salen de la domesticación ni la fragmentación. Los pocos sindicatos se movilizan, pero cada uno golpea a su manera. Se rompen las creencias hegemónicas del neoliberalismo, las falsas expectativas y la autorregulación del mercado, que es una farsa, que éstas distancian finalmente a las masas del gobierno. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial van perdiendo legitimidad. Existe dificultad para mantener el orden y la vida social a través de los aparatos hegemónicos y de coerción. Y se provocan fisuras, pero no lo suficientes como para modificar la correlación de fuerzas. En el segundo momento, las clases subalternas irrumpen y perciben la crisis hegemónica del Estado, cuya única medida para revertir es la represión. En esta etapa, la sociedad política aún tiene predominio sobre la sociedad civil. Existe un bloque histórico en crisis entre la sociedad política y la civil que antiguamente eran aliados. Los intelectuales abandonan el gobierno y van tomando partido por las masas sublevadas y movilizadas. En el tercer momento, la irrupción de las clases subalternas logra un impacto de carácter nacional. En esta etapa, la sociedad civil ya predomina sobre la sociedad política. Dentro de la sociedad civil se da una cruenta disputa ideológica que da como ganador a las masas sublevadas porque no queda otro camino. Los grupos subalternos actúan como clases dirigentes sin ser clase dominante. Importante. De nada sirven los partidos de izquierda tradicionales. Las clases subalternas construyen su propio instrumento, ingresan a la escena y salen de la pasividad y eligen finalmente su propia dirección. La política se realiza fuera de los centros institucionalizados de poder. La democracia participativa y protagónica toma poder sobre la representativa, convertida en un mero instrumento para elegir autoridades. Se construye una nueva hegemonía que desplaza a la anterior. Los grupos subalternos se liberan de la ideología dominante y adquiere personalidad histórica, es decir, conciencia histórica, destruyendo el poder enemigo e iniciando la construcción de su propio poder. Finalmente, en un cuarto momento, los grupos subalternos pasan de clase dirigente a clase dominante, pero sin dejar de ser dirigente. Se configura un nuevo bloque histórico, una nueva correlación de fuerzas entre la sociedad civil y la sociedad política. Finalmente, se establece un proceso constituyente como resultado del nuevo poder. Otro aporte de Gramsci es que en las sociedades modernas el poder estatal no es el que realmente nos presenta. Eso solo es la cúpula, es la avanzada. A esto lo llamaba Estado restringido, constituido por los poderes ejecutivos, legislativos y judicial. Pero además existe el Estado ampliado, constituido por el sector privado, con los grandes empresarios y en la población mediante los organismos denominados sociedad civil.
actualmente dominada por las organizaciones no gubernamentales, cuya misión es resguardar el núcleo duro del poder político. Así el Estado capitalista penetra los diferentes espacios de la vida social y frena los impulsos revolucionarios. Para Gramsci, la sociedad civil no era más que el Estado ampliado, ofreciendo soluciones a las capas más extensas de la población, lo que amplía su constitución pública. Ellos defienden al capitalismo elaborando propuestas políticas, legislaciones económicas o proyectos educativos. Su actividad educativa es selectiva para los sectores de la élite, gestionan intercambios internacionales, y para la masa subordinada, el famoso emprendedurismo, creando así pobres de derecha. Para Gramsci, la sociedad civil es el conjunto de organismos vulgarmente llamados privados, que trabajan para mantener la hegemonía dominante, cuya tarea principal radica en lograr un consenso entre las masas y la clase dominante, consiguiendo su consentimiento. Para Virginia Fontes, otra intelectual, precisa que estos aparatos asumen formidablemente el papel de convertir la lucha por el poder por la sola lucha reivindicativa, promoviendo que los trabajadores resuelvan sus problemas de manera apolítica, no partidarias, sin sindicatos y de manera directa, rebajando sus exigencias de sus derechos universales. En otras palabras, es una auténtica guerra de posiciones. En 1946 nacieron las ONGs. En 1968 pasaron a ser consejos consultivos de la ONU y en el año 70 se multiplican por doquier, adquiriendo algunas peculiaridades, como por ejemplo el financiamiento de grandes empresarios y el financiamiento del tesoro público, y más aún manteniendo la hipocresía que se presenta como organismos adversarios al Estado. Isabel Monal sostiene que Gramsci es un seguidor y enriquecedor de Marx. No es el hombre que revisa Marx ni funda una nueva teoría, siendo necesario aclararlo porque hay tendencias de izquierda que han querido cuestionarlo por manifestar que todas las intentonas revolucionarias fracasaron después de la Revolución de Octubre y que en sociedades contemporáneas existe la percepción de la no conveniencia de la lucha armada. En realidad el pensamiento gramsciano no es otra cosa que la teoría marxista-leninista enriquecida. Para la lectura de estos procesos revolucionarios en Latinoamérica es bastante esencial. Beatriz Rajla evidencia que existen gobiernos que maquillaron el sistema neoliberal, como Brasil, Argentina y Chile, frente a otros que se declararon socialistas, como Venezuela, Ecuador y Bolivia. Pero hay algo innegable en todo esto, que a partir de Chávez en 1988 se iniciaron grandes transformaciones en el continente, logrando cambios constituyentes con 6 características. Primero, el poder constituyente no es subsumido por el poder constituido, es decir, los pueblos no pierden representatividad. Segundo, que las conformaciones de los estados plurinacionales dejan atrás el concepto de Estado-nación, no solo como simple reconocimiento, sino que devienen en una inclusión política, económica, cultural y social compleja que incluye la pluralidad jurídica. Tercero, se incorpora el principio ancestral del buen vivir, que rechaza la explotación, el despilfarro y el consumismo. Cuarto, se rompe el Estado tradicional de 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, para aumentar 2 poderes más, el poder constituyente para la participación y el poder constituyente para el control popular. Quinto, se disputa el sentido histórico de desarrollo, cambiando el extractivismo minero, petrolero, gasífero, etc., por un desarrollo armónico entre la sociedad, la economía y la naturaleza. Y finalmente, sexto, la necesidad de impulsar una mayor participación del pueblo en la conducción y decisión política del Estado, creando mecanismos de descentralización democrática.
precisa que estos procesos se desarrollan con grandes contradicciones, sabiendo que el neoliberalismo no solo tuvo un efecto económico, sino también cultural, educativo, sanitario y jurídico, por lo que nuestra América Latina debe entender necesario entrar en la lucha de ideas, especialmente contra la última ideología, el positivismo, cuya misión es indicar que hay que avanzar solamente hasta donde sea posible, pero no más allá. Ali Pérez manifiesta que la mayor fortaleza de la izquierda latinoamericana es haber logrado un discurso antineoliberal que ha permitido varios triunfos electorales en el continente. Ahora, para defender esos triunfos, Gramsci llamaba a formar una nueva intelectualidad orgánica que defienda la revolución, recomendando que todo grupo que detente el poder debía hacerlo, si es que deseaba sobrevivir. Gramsci decía que la hegemonía cultural se ejerce a través de los intelectuales y alegaba que la mayor resistencia al cambio se daba en los intelectuales del clero y la casta militar. También mencionaba que el gobierno político se ejerce mediante el aparato intelectual de coerción, utilizando el ejercicio del derecho, cuya misión es disciplinar a los grupos que no consienten el ejercicio del poder. Entre estos intelectuales están los fiscales, jueces, militares, policías, notarios, etc. Gramsci aseguraba que después de tomar el poder se necesitaba una nueva escuela para formar nuevos intelectuales orgánicos, pero diferentes al tradicional. El tradicional se percibe ante el pueblo como un ser superior, especialmente dotado para la política, con capacidades creadas que están fuera del talento común, y finalmente con independencia de grupos de poder. Este es el modelo formado lamentablemente en las universidades de América Latina. Por el contrario, el intelectual orgánico revolucionario requiere nuevos valores que se comprometa con el destino de los suyos y también de su nación. Hugo Moldiz recuerda que cuando la clase dominante no puede controlar la hegemonía cultural popular, opta por tumbar el nuevo poder, desplegando bloqueos económicos, golpes de Estado, creando guerrillas contrarrevolucionarias o aplicando actos terrorismos, a lo que debemos agregar actualmente la guerra mediática y la persecución jurídica o lawfare. Finalmente, la intelectual Elvira Concheiro resume que toda la lucha latinoamericana, como decía Francisco Hidalgo, debe orientarse al proyecto económico de un consenso sin Washington. Es así como esta obra de Gramsci adquiere una gran importancia para todos los partidos de izquierda. Muchas gracias.